vale la pena la molestia, ¿no? Porque son estudios que se están eternizando en la internet. Entonces, pues ya no queda solamente en la hora, ¿no?, en la que disertamos sobre el tema y estudiamos, sino que se puede ir consultando en internet libremente y pues vale la pena, ¿no?, tener esta actividad de grabar algunos videos y tenerlos arriba. Entonces, bueno, vamos a ver, nuestro tema es la Santísima Trinidad. Ustedes pueden ver ahí el texto en hebreo. El texto alude a Deuteronomio 6.4, es Deuteronomio 6.4 en hebreo, donde es una parte muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 6.4 empieza hablando de un Dios único, de un Dios que es uno. Dios es uno. Muchas de las sectas que hoy en día pululan por ahí, por las calles, dicen que el cristianismo es una fe politeísta, porque creemos en Dios, en tres dioses. Sin embargo, esto no es verdad. Claramente la Escritura nos dice que Dios es uno, ¿no? Dice Deuteronomio 6.4, que es el Shema para los judíos. Oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Fíjense cómo, bueno, tiene que ver con el tema, lo copié tal cual esta parte de, ustedes pueden ver que no es un error de dedo. Cuando dice Dios, hay un guión. No tiene una O, ustedes se pueden dar cuenta, no es un error de dedo, sino que esto significa que para los judíos, para el judaísmo ortodoxo, porque cuando decimos los judíos parece que todos los judíos, y no es así. Para los judíos ortodoxos es importante el nombre de Dios, es sagrado el nombre de Dios, ¿sí? Entonces es Dios, no es Diosito, no, es Dios, ¿no? Y el judaísmo ortodoxo tiene una gran reverencia por este nombre. Entonces se oculta una letra para guardar una reverencia en el nombre de Dios. Fíjense, qué interesante, ¿no? Y entonces ahí tenemos el texto hebreo donde nos indica que Dios es uno. Es uno. Nosotros afirmamos efectivamente que Dios es uno. Dice el texto hebreo, ¿no? Aquí está, empieza desde aquí. Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Oye, Israel, que el Señor es uno, el Señor uno es. Entonces nosotros lo entendemos también de esa manera, que el Señor es uno, Dios es uno, adoramos a un solo Dios. La cuestión es que Dios, desde el primer momento de su revelación, se manifiesta en más de una persona. Dios es más de una persona, sin embargo es una unidad. Ahora, en este tema es para los cristianos. ¿Por qué? Porque demanda fe. Cuando lo queremos procesar mentalmente nos cuesta trabajo. Es un mar infinito, la naturaleza de Dios, el cómo es Dios, es un mar infinito. No podemos entrar hasta la última profundidad de su esencia. Hay algo que va a quedar fuera del alcance de nuestra mente, porque Dios es inalcanzable, Dios es eterno, Dios es grande, pero a veces lo decimos de una manera fácil, pero al referirnos a esto nos estamos refiriendo que está fuera del alcance de nuestro conocimiento, de muchas cosas de nuestra comprensión. Dios ha tenido a bien revelar algunas cosas de su deidad, de su naturaleza, pero algunas de ellas no las entendemos cabalmente. Sin embargo, por fe, en base a una revelación bíblica, la aceptamos tal cual es. De hecho, allí tiene su parte de la explicación, la kippah que usamos, ¿verdad? La kippah, unos dicen la gorrita o cachucha, se llama kippah. La kippah tiene una simbología muy profunda, muy hermosa, porque dice, con ella decimos que nuestro pensamiento es inferior al de Dios, que nuestro conocimiento y nuestro razonamiento está sometido al del Eterno. Ese es un simbolismo de la kippah. Entonces vamos a ir profundizando en el tema. Mire, la doctrina de la Trinidad es central para el cristianismo bíblico. Describe
las relaciones entre los tres miembros de la Deidad de una manera consistente con las Escrituras. Es decir, todo lo que afirmemos tiene que ir de una manera consistente con las Sagradas Escrituras. No podemos afirmar cosas que solamente suponemos. Tenemos que ir a la Biblia. Lo central de esta doctrina es la cuestión de cómo Dios puede ser tanto uno como tres. Dios existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el viento santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Aunque la doctrina de la Trinidad no se haga explícitamente en el Antiguo Testamento, dicen los roselistas, los llamados testigos de Jehová, es que no hay una palabra que diga Trinidad. Efectivamente no la hay, porque no se había inventado, porque es una palabra latina, ¿sí? Recuerden que nuestro lenguaje castellano está muy impregnado del árabe, del latín, y de otras lenguas. Entonces la palabra Trinidad por ahí tiene su origen en el siglo II. Entonces, claro, la escritura está escrita en su original en el paleohebreo, luego tenemos el hebreo, luego tenemos el arameo y luego tenemos al menos tres tipos de griego. Entonces es claro que no va a estar. Sin embargo, la esencia de la doctrina ahí está. Por eso Jesús decía: que tiene oídos, que oiga. Son esos oídos espirituales que solamente es despertado, es avivado por el Espíritu de Dios. Bien, vamos a ver algunos aspectos de la doctrina de la Trinidad, la pluralidad del Eterno en el Antiguo Pacto, en la Tanakh. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Dice Génesis 1:1, todos lo conocemos de memoria, sí, ¿verdad? No nos digan que no. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet adar haaretz. Es decir, Bereshit es una palabra que es principio. El libro de Génesis en la Tanakh originalmente se llama Bereshit, es principio, bara Elohim. Y aquí tenemos la primera indicación. El nombre del Eterno, el primer nombre con el que se presenta en su revelación es Elohim. Y Elohim tiene una connotación plural, es decir, en un sentido diría Bereshit bara Elohim, en el principio dioses creó et hashamayim, dioses creó los cielos y la tierra. No dice los dioses crearon, sino dioses creó los cielos y la tierra. Entonces Elohim tiene una connotación de pluralidad. Hay más de una persona en el nombre de Elohim. Entonces también tenemos más adelante, y dijo el Eterno: hagamos a un hombre a nuestra imagen. Tenemos ya un segundo indicador de que Dios es más de uno, es plural, ¿sí? Bayomer, Elohim, Hashem, etc., ¿no? Dijo el Eterno, o Elohim, hagamos. Vean ustedes, aquí está subrayada el plural: hagamos a un hombre a nuestra imagen. No podía estar el Eterno hablando con los ángeles, porque los ángeles no son la imagen del Eterno. Ni nosotros somos una mezcla tampoco de la imagen del Eterno con los ángeles. No somos la imagen de los ángeles, no, somos la imagen del Eterno. Amén. Entonces, Dios estaba hablando con él mismo, entre los miembros de la Trinidad. El Padre estaba hablando con el Hijo, el Espíritu de Dios estaba hablando con el Padre, etc. Vamos más adelante. Miren, en Génesis 3:12, en el libro de Bereshit 3:12, encontramos 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Tampoco se refería a los ángeles, porque el Eterno no comparte su gloria con nadie. Entonces estaba hablando con alguien que tenía su misma esencia y dignidad. Entonces dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros. En
En 11:17 dice, ahora pues, otra vez encontramos el plural, descendamos y confundamos allí sus lenguas. Después tenemos en el libro de Isaías 6:8, dice, después oí la voz del Señor. Fíjense que como, mire usted bien el texto, como es tan profundo que dice, oí la voz, no de los señores, sino del Señor. Está hablando de uno, ¿verdad? Del Señor que decía, ¿a quién? ¿Qué dice? Enviaré, ¿no? ¿Está en plural o en singular? Está en singular, efectivamente, está en singular. ¿Y quién irá? Enseguida ya está hablando de qué? En plural. ¿Se dan cuenta cómo se convierte de esta palabra, de este verbo singular, a este pronombre plural? Se está haciendo una conversión muy profunda. ¿A quién enviaré? Y la siguiente frase dice, ¿y quién irá por nosotros? Ahora, vean lo que responde el profeta. Entonces respondí yo, heme aquí. ¿En qué le habla? ¿En plural o en singular? En singular. En singular. Envíame a mí. No le está diciendo envíanos algo que haga referencia. Envíenme. 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 No, envíenme. Envíenme, no, sino envíame. Porque el profeta Isaías entendía que en esa pluralidad hay una unidad. Hoy sabemos que, bueno, siempre hemos sabido, ¿verdad? No es gran ciencia que el 1 es un número divisible. ¿Sí? En el judaísmo, esta unidad la podemos comprender como el 1 compuesto. Es decir, el 1 está compuesto de algo más. El 1 es divisible. Entonces vamos más adelante. Bien. El Salmo 65 son los Tehilim en hebreo. El Salmo 65, versos 6 y 7, dice, tu trono, oh Elohim, eterno y para siempre, vara de justicia la vara de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por tanto te ungió Elohim tuyo. Está hablando a una persona que tiene la divinidad del Eterno, de otra que tiene la misma divinidad del Eterno. Y en Hebreos 1:8, el escritor de Hebreos confirma, cita el Salmo 65, hablando del Mesías, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Entonces quiere decir que el Eterno le está diciendo a la persona del Hijo que Él es Dios. Están hablando entre dos deidades con la misma dignidad y sustancia. Y en el Salmo 110, verso 1, dijo el Señor, ¿a quién? A mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Están hablando dos personas que tienen la misma dignidad, el Señor y mi Señor. A veces nosotros decimos el Señor te bendiga, el Señor sea con nosotros, el Señor te prospere, etcétera, ¿sí? Que sea la voluntad del Señor. Y una vez decimos eso, ¿no? Es muy abundante la nuestra lenguaje. Pero a veces decimos mi Señor Jesús, es nuestro Señor Jesús, o mi Señor, ¿sí? Entonces el lenguaje es el mismo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra del Eterno? El Señor Jesucristo, el Mesías. Muy bien. Amén. ¿Hasta allí vamos bien, hermanos? Va muy clarito, ¿verdad? Mire, la doctrina de la Trinidad siempre fue cuestionada y distorsionada hasta nuestros días. Todavía hay grupos heréticos que no comprenden esta doctrina tan importante. Muchos cristianos no querían perder, vamos a hablar del primer siglo, muchos cristianos no querían perder una visión monoteísta
monoteísta y confundían la doctrina con el politeísmo, como se hace hoy en día. Y así llegaron a negar la divinidad de alguna de las personas de la Trinidad. La respuesta de la Iglesia fueron dos: la teología apologética y los concilios. ¿Sí? Entonces, cada que se escucha una doctrina distorsionada, la Iglesia tiene que actuar. La Iglesia tiene que contraargumentar bíblicamente cuál es la verdad de las Escrituras. Esto pasó desde un principio. Los gnósticos, que ya revivieron, los gnósticos están en esta colonia, ¿no? Los gnósticos, y están pegando muy fuerte, ¿no? Están acá por el rumbo de la San Miguel. Tienen ahí una casa de los gnósticos y están difundiendo, están trabajando muy fuerte por difundir su doctrina, al grado de que, vaya, nos pusieron aquí invitaciones para sus cursos, ¿no? O sea, ni siquiera se detuvieron, dijeron, bueno, pues es una iglesia cristiana, lo más posible es que vayan a no estar de acuerdo, ¿no? Con la manera en que nosotros pensamos. Sin embargo, muy atrevidos, ellos nos dejaron invitaciones para sus cursos gnósticos, ¿no? Y los gnósticos creían que Jesús no podía ser Dios porque la materia no podía contener la divinidad. Entonces, una vez que la divinidad entraba con la materia, la divinidad perdía su esencia, ¿no? Y entonces ellos decían, como Jesús vino del cielo y se encarnó en cuerpo de un hombre, fue hombre, entonces él ya no podía ser Dios porque la materia había entrado en contacto con el Espíritu. Pero esto no es una enseñanza bíblica, esto es antibíblico, porque la Biblia asegura claramente que Jesucristo es Dios. Entonces, la iglesia reaccionó y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y hubo dos tipos de actividades. Fueron las siguientes. Bien. Antes que eso, ejemplifica, claro que no hay retratos de ello, ¿verdad? Ejemplifica uno de los grandes padres, llamados padres de la iglesia, que fue Agustín de Hipona, el famoso San Agustín, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver que ahí está con un niño, ¿sí? ¿Y el niño qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está aquí como cavando un pequeño hoyo, ¿sí o no? ¿Sí? Con lo que tiene en la mano, no, obviamente no es una palita de plástico, es una concha de mano, ¿sí? Y entonces el niño está ahí cavando un hoyo en la arena del mar. Vean que usted está aquí en la arena del mar. Y Agustín le pregunta, oye niño, ¿qué haces? Agustín estaba minutos antes mirando hacia el mar y él se cuestionaba sobre la doctrina de la Trinidad. Y él decía, es que no puedo entender la doctrina de la Trinidad. Es muy difícil para mi mente, no puedo entender esa profundidad. Y entonces se acerca con el niño y le dice, ¿qué haces? Mira, pues estoy cavando un pequeño hoyo para meter toda el agua del mar en este pequeño hoyo. Y Agustín le dice, oye, pero es imposible que toda esa agua la contenga ese pequeño recipiente, ¿no?, que has cavado. Y le contesta el niño, es más fácil que yo meta toda esta agua en este pequeño hoyo a que tú comprendas los misterios de Dios, ¿sí? Y entonces eso se hizo como una leyenda. Miren, qué simpático, ¿verdad? Y así a veces nos puede pasar es que no entiendo cómo puede ser uno y cómo puede ser tres. Nadie lo ha entendido en esto. Solamente el Espíritu de Dios, que conoce las cosas de Dios y que las escudriña aún así. Bien, este fue el proceso de la doctrina. Bien, los apóstoles del año 33 al 100, la enseñanza de los apóstoles, no los que hoy se dicen apóstoles, ¿no? Esos no existen, los apóstoles ya no existen. Bueno, la enseñanza apostólica claramente aceptaba la completa y real deidad de Jesús y adoptaron la fórmula bautismal trinitaria. Es decir, los apóstoles, cuando iniciaban alguien en el cristianismo, cuando alguien aceptaba a Jesús en su corazón, lo bautizaban con la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No debemos permitir otra cosa, nunca debemos permitir, porque hay ideas distorsionadas respecto a esto. Y entonces, al alterar la fórmula bautismal, alteramos la doctrina de la Trinidad.
profesar nuestra fe en la Trinidad, la fórmula bautismal. Amén. Los padres apostólicos, después, bueno, ya quedamos en que los apóstoles afirmaban la doctrina de la Trinidad. Bien. Luego, los padres apostólicos, llamados así, del 100 al 150, fueron marcados por la pasión acerca de la persona de Jesús. Ellos tenían un gran interés en la persona de Jesús como una persona divina. Estaba muy cerquita de la fecha en que Jesús había ascendido al cielo. Y entonces a ellos les causaba una gran pasión en su corazón el hecho de que Jesús era Dios. Y predicaban a Jesús como Dios. Jesús es el Dios eterno y preexistente, decían ellos. La creciente herejía los llevó a defender la enseñanza bíblica sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las cartas apologéticas que encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Cuál? La de Pablo. La de Pedro. ¿Cuál? Apologéticas, es decir, que defienden la fe. Tenemos la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, tenemos la carta de Judas, tenemos la carta de los Gálatas, ¿sí? Tenemos la primera y la segunda carta de Pedro. No, Efesios tiene una connotación de un mensaje de amor, más que nada. Pero primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Gálatas, tienen una connotación de defender la doctrina cristiana. Incluso un poco Romanos, Hebreos, porque el judaísmo, recuerden que se había infiltrado, y el judaísmo radical niega que Jesús sea Dios. Ellos niegan que Jesús sea Dios, no aceptan a Jesús como Dios. Entonces es importante, ¿no? La creciente herejía los llevó a defender la enseñanza bíblica. Bien. Tenemos en el año 325 el Concilio de Nicea, uno de los más importantes para el cristianismo en todo el mundo. Y entonces tenemos que aquí se enfrentaron dos hombres. Uno es Arriano y otro fue Atanasio. ¿Cuál era el bueno y cuál era el malo? Uno era Darth Vader y otro era Luke Skywalker. Pues nada más hay de dos, ¿no? Uno era el bueno y otro era el malo. ¿Cuál era el malo? Arriano, ¿no? ¿Arriano qué decía? Ese era el malo. Que Jesús no era Dios. En sustancia, Arriano decía que Jesús no es Dios, es un ser creado. Y entonces él empezó a enseñar que, como es el Hijo de Dios, él decía, entonces tiene que ser alguien que Dios creó. Y ahora es lo que dicen, por eso los ruselistas, los testigos llamados testigos de Jehová, son hijitos de Arriano, porque ellos también piensan que como Jesús es el Hijo de Dios y ellos tienen un razonamiento muy limitado y muy torpe del asunto, y entonces dicen, pues como es el Hijo, entonces quiere decir que lo creó como su Hijo, ¿no? No, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios quiere decir que Él es igual a Dios, que Él que procede de la sustancia de Dios. Hay una palabra hebrea que es dabor, ¿no? que se usa para también definir a Jesús. El dabor quiere decir la sustancia divina. O sea, Jesús es el dabor de Dios, es parte de Dios, es sustancia divina. Ibas a preguntar. ¿Y los testigos no creen mucho en Jesucristo? No creen mucho, no creen nada. Es Dios. Sí. O sea, para ellos Jesucristo es una criatura. Como un apóstol nacido. No, para ellos es un arcángel. Porque ellos dicen, pues vean, 1 Tesalonicenses 4:17, ahí dice que es un arcángel. Pues no, tampoco dice que sea un arcángel. Pero para ellos es un arcángel. ¿Sí? Ellos niegan la divinidad de Jesús. Y Jesús dijo, si alguien creyera, en Juan 8, el que no creyera que yo soy, en sus pecados morirá. Porque tampoco los judíos creen. Tampoco creen. Solamente para sus dioses
es el Eterno, ¿sí? Ellos tienen una revelación parcial, ¿sí? Entonces Jesús lo tiene como profeta. Algunos incluso lo tienen como un hereje. O sea, los judíos son bastante, en un momento blasfemos contra el Señor Jesús. Algunos aceptan que fue un medio profeta y otros incluso lo presentan como alguien, pues que se puede decir, como un falso, ¿sí? Entonces, en este concilio, miren, ahí está la imagen, nos puede llevar un poco a la mente a volar, cómo era el concilio, que se reunían todos los teólogos, y en este caso la persona que está aquí en el centro pues era Constantino, que fue el que convoca al concilio. ¿Por qué lo convocó? Pues porque el debate entre este se había hecho muy grande, muy fuerte. Entonces, Constantino, al no ser precisamente un teólogo, dice, a ver, pónganos a debatir. Y que nosotros veamos, pues, quién tiene la razón. Y el debate, de hecho, duró varios días, no fue de un día, sino duró varios días. Y la cosa es que a Arriano se le fueron agotando los argumentos, ¿no? Y fue imponiéndose los argumentos de Atanasio, de que efectivamente Jesús es Dios. Y de allí que incluso en el catolicismo romano se enseñe el credo Atanasio. ¿Sí? ¿Usted lo llegó a escuchar? Sí, que procede exactamente, ese es el credo de Atanasio. Fíjense, muchos católicos desconocen eso. A veces, en un tono medio sarcástico, les decimos que si quieren conocer el catolicismo, vengan aquí. O sea, sí, porque aquí explicamos muchas cosas. Alguna vez me apoyé en un bosquejo de un sermón de Benedicto XVI. Muy profundo. Ese hombre fue un intelectual, un gran intelectual. Tiene grandes comentarios sobre el Evangelio de Mateo, sobre la Semana de Pascua. Tiene muy buenos comentarios. Pero la gente, el católico común, no lee. Ellos no leen. No. El evangélico tiene un poco más, ¿no?, el interés de leer y conocer sobre su Señor. Entonces, la cuestión de este concilio fue, la pregunta es, ¿era Dios el Señor Jesús? Y bueno, se impuso a Atanasio y se concluyó con que sí es Dios. Entonces, después viene el credo apostólico, también se enseña, ¿no? Sí, de verdad también se enseña. ¿Sí? Lo malo es que se lo memorizan, pero no lo razonan, ¿no? Y se lo aprenden bien de memoria, pero no lo razonan, no lo profundizan, ¿verdad?, sobre estas verdades. Pero es muy bueno, ¿verdad?, el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Ahí está un poco medio escabroso, ¿no? Aquí la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Bien, salvo esto de la comunión de los santos, bueno, pues todo lo demás es una excelente guía, ¿no?, en la doctrina trinitaria. Y luego vino, más tarde, no muchos años después de unos 30, ¿no?, el concilio de Constantinopla. Y ahí la cuestión era si el Espíritu Santo era totalmente Dios. Lo que pasa es que los arrianistas no se dieron por vencidos y siguieron proclamando una doctrina donde se le quitaba la deidad al Hijo como al Espíritu de Dios, ¿no? Ahora, bueno, ahí ustedes pueden ver Isaías, lo regreso para que pueden anotar Isaías 63:10, donde se habla de la personalidad del Espíritu Santo, ¿no?
donde se nos habla de que tiene emociones, el Espíritu de Dios tiene emociones, determina, juzga, piensa, habla, ¿verdad? Entonces, nos podemos dar cuenta que el Espíritu de Dios efectivamente es Dios. Él es Dios, determina, Él escucha, Él recibe también alabanza. El último canto, ¿verdad?, que entonamos antes de pasar a la disertación, pues era el Espíritu de Dios que está en este. Dicen los ruselistas, miren, leo ruselistas porque se me hace un poco difícil decir testigos de Jehová, no usar el nombre de Dios para referirse a un grupo de mentirosos y herejes. Por eso les digo ruselistas. Los ruselistas dicen que es una fuerza impersonal, que es la fuerza de Dios, ¿sí? Pero una fuerza no tiene pensamiento, ni voluntad, ni determina, ni recibe alabanza, porque es algo impersonal. Pero la Escritura afirma claramente que el Espíritu de Dios es una persona. Bien, lo vamos a ir viendo en estos dos estudios. Aquí está el esquema antiguo de la Santa Trinidad. Miren, es muy bueno porque vemos gráficamente esta doctrina. En el centro tenemos que es Dios. Ahora, vean ustedes, el Padre, y si seguimos cualquiera de las dos rayitas del triángulo, ¿sí?, el Padre no es el Hijo. Pero si vemos este ángulo, pero Dios es el Hijo también. El Hijo es Dios, ¿sí? Ahora, si seguimos la de la izquierda, el Padre no es el Espíritu Santo, es decir, es una persona diferente. Pero Dios, o el Espíritu Santo, es Dios, ¿sí? Y el Padre es Dios. Y el Espíritu Santo no es el Hijo, pero ambos es Dios. ¿Verdad? Está excelente esa gráfica. Está hermosa esa gráfica. Nos abre su entendimiento de una manera visual, ¿verdad? Entonces tenemos que Dios es nuestro concepto central, ¿sí? Adoramos a Dios, pero Dios está manifestado en tres personas. El Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo. Sin embargo, las tres personas podemos decir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Vean ustedes qué hermoso. ¿Amén? ¿Sí le entienden? Sí, ¿no? Está clarita, miren, qué hermoso. Y era un esquema antiguo en los que lo trataban de hacer comprender esta doctrina tan profunda. Ahora miren, elementos esenciales de la Trinidad. Elementos esenciales de la Trinidad. ¿Qué debemos concebir en ese asunto tan profundo de la Trinidad? Primero, que Dios es uno. Dios es uno. En segundo lugar, cada una de las personas de la Trinidad es divina, como vemos en el esquema. Tercero, la unidad de Dios y la Trinidad de Dios no se contradicen. Dios es uno y es tres. Aun cuando es difícil de concebir en nuestra mente, pero no hay una contradicción. Por eso mencionábamos que también es un asunto de fe y de revelación en el corazón, porque Dios nos da la tranquilidad en nuestro corazón de que esa es la revelación que el Espíritu Santo deja, ¿sí? O sea, lo deja en nuestro corazón, no lo hace entender de una manera carnal o de una manera mental, como si estuviéramos estudiando álgebra. No. Si nos podemos estudiar álgebra, lo tenemos que entender de una manera mental. Pero estas verdades son espirituales, ¿sí? El Espíritu de Dios, ¿a qué da testimonio? ¿A qué parte de nosotros somos dicótomos? Al Espíritu, ¿sí? No a la mente carnal, sino al Espíritu, ¿sí? Bien, la Trinidad es eterna, es decir, el Hijo es Dios, Padre es Dios, Espíritu es Dios, y siempre han sido Dios, es eterno. Estoy dando al revés. Cada
cada una de las personas de la Trinidad tiene la misma esencia. Ninguna es superior o inferior. También los russellistas nos quieren hacer ver como que Jesús es inferior al Padre, pero ellos no saben que Jesús estaba cumpliendo con un ministerio terrenal, en el cual en su ministerio como el Hijo del Hombre, Él se sometía a la voluntad ¿de quién? Del Padre. Del Padre, la voluntad del Padre. Él se sometió en su ministerio como el Hijo del Hombre. Después también tenemos que la Trinidad es un misterio. Nunca lo podemos entender completamente. ¿Bien? Tres personas, y aquí sí vamos a estar, ahora no vino Gibran, pero pues, a ver, ya nos han dicho, ¿quién es el niño que se escucha en los videos en YouTube? Ah, pues es Gibran, ¿no? Ya se está haciendo famoso en el internet. Gibran, bueno, hoy no está Gibran con nosotros, pero bueno, vamos a ir buscando estas citas, hermano. 1 Corintios 2, 4, 6, capítulo 13, verso 4, verso 14, perdón, 1 Corintios 1. Vamos a ver que son tres personas, y en esas tres personas Dios tiene una pluralidad de operaciones. Es decir, el Espíritu Santo hace algo, el Hijo hace algo y el Padre hace otra cosa. A ver, vamos a ver primero, hermano. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu en el mismo. No, el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Miren, hay diversidad de qué? Primero que hay muchos dones, dice el apóstol. Hay muchos dones, pero el Espíritu que nos da es uno solo. ¿Sí? No hay un espíritu que hay uno que da el don de lenguas, el otro el don de profecía. No, es uno solo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Se da cuenta? Hay diversidad de funciones dentro de la Trinidad. Ahora vamos al capítulo 13, verso 4, hermano, y porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí está, ahí está hablando de la unidad del espíritu. Es uno solo, ¿sí? Y tiene diversas operaciones. Se distingue de las operaciones que da el Padre y que da el Hijo. De manera que ahí está hablando de los dones de poder, llamados dones de poder. ¿A quién le pertenece la autoridad y la soberanía de impartir estos dones? Al Espíritu Santo. Pero el Señor es el mismo. ¿Sí? Vean qué profundidad. Ahora vamos a 1 Juan 2:1. Ya pensamos. Adelante. Y nosotros estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Cuál es su función del Señor Jesús allí? Un intercesor, es un defensor, es un justificador. Es cuando se dice nadie puede llegar al Padre. Sí, e igual, allí está en una función de abogado. ¿Sí? Si alguno viene el pecado, abogado tenemos para. ¿Y quién es? Jesucristo el justo. Vean que como el Señor justifica a su pueblo, defiende a su pueblo, lo justifica del pecado, el Espíritu de Dios le da dones, le reparte ministerios. Vean que hay diversidad de operaciones en la Trinidad. Sin embargo, el Señor dice, ¿cuántos? Uno solo. Bien. Vamos a ver. Miren, muchas veces al querer presentar de una manera clara o tratar de llevar a una convicción a las personas, queremos ejemplificar la Trinidad y cometemos errores. ¿Sí? Vamos a ver tres muy comunes. Errores al querer ejemplificar la Trinidad. Primer error. Decimos, el hombre es un ser tripartito porque Dios es trino. No.
es un solo Dios, para empezar. Segundo, nosotros no somos tres personas. Adán fue constituido como, ¿cuántos seres vivientes? ¿Tres? Es un ser viviente, no son tres. ¿Sí? A Adán se le fue dado dos elementos, no tres, que es el alma y el cuerpo. Entonces es un error decir, bueno, así como Dios es trino, pues nosotros también no. Porque además en la Trinidad hay diversidad de operaciones. El Espíritu de Dios está repartiendo dones mientras el Señor Jesucristo está justificando. Nosotros no podemos tener diversidad de operaciones. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. No somos tres personas, somos una persona constituida de dos sustancias, una espiritual y otra material. Así de fácil. Entonces es un error decir que así como que el hombre es un ser tripartito, que es no, es un error. Segundo error, la Trinidad la podemos comprender con el agua porque tiene tres elementos, pero el agua es una. Aquí está el esquema, el H2O. Tampoco. ¿Por qué creen ustedes? Porque si separamos el oxígeno del hidrógeno, ya deja de ser agua. Y si el hidrógeno lo separamos del oxígeno y el segundo átomo de hidrógeno, ya deja de ser agua. Para que sea agua, esas tres moléculas tienen que estar unidas. Y entonces cuando el Hijo se separó del Padre, no dejó de ser Dios. Jesús decía,